Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a irnos a la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Gloria a Dios. En el capítulo 4. Sabemos que la palabra de Dios es todopoderosa, porque es Dios hablando con nosotros. Anoche me habló el hermano Rigoberto Avendaño, que ellos salieron hace 4 meses para los Estados Unidos. Estuvieron 2 meses en Guatemala predicando, 2 meses en México predicando, y este jueves ya fueron a pasar la frontera de Estados Unidos y lo recibieron bien, le dieron lo que ellos necesitaban para adquirir su residencia permanente allá. Y analizando un poquito, vemos el poder de las palabras, el poder que tiene una palabra, porque si le hubieran dicho que no, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad? Vendrían de vuelta, sintiéndose frustrados, pero Dios les abrió puertas a través de las personas encargadas, y eso pues les permitió seguir adelante. Entonces tenemos que considerar muy bien que la palabra de Dios en nuestra boca también es poderosa. Amén. En el capítulo 4 del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 3. Dice así: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Dice el Señor. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Vemos, pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. En cada una de estas partes, nosotros debemos de ubicarnos. ¿Cuál será nuestra parte? La parte donde dice que vino el sembrador y cayó la palabra cayó junto al camino. Recordemos que el sembrador es el que predica la palabra, y la semilla es la palabra. La tierra es nuestros corazones. Entonces venimos delante del Señor para recibir la semilla. Esa semilla que es buena, no es una cualquier tipo de semilla, es una semilla que debe de producir buen fruto, ¿verdad? No es la semilla la que tiene problemas. Aquí vemos que son los terrenos, los corazones de cada uno que tienen problemas o tenemos problemas si no hay fruto. El Señor mismo habla sobre el significado de esta parábola, y valga tomarla en cuenta. Y en el versículo 14 dice la palabra del Señor que el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, ¿qué es la palabra para usted y para mí? ¿Qué significa? Pensemos un momento, ¿cuántas veces venimos a la casa del Señor o leemos la palabra o oímos la palabra, pero luego nos vamos y se nos olvida? Y seguimos nuestra vida como si no hubiéramos escuchado el mensaje, como si Dios no nos hubiera hablado. ¿Cuántas veces nos sentimos gozosos, como dice el Señor,
de recibir una palabra linda, una palabra de bendición, y no la atesoramos en nosotros, no la guardamos. Y luego, pues, vienen las situaciones difíciles. El Señor dice aquí en la explicación de la parábola, dice que el sembrador es el que siembra la semilla y declara en el versículo 15, estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida, ¿quién viene? ¿Ok? Recordemos que el enemigo viene a robar. Y algo que él no tiene problema de que nosotros escuchemos el mensaje del Señor. El problema es si lo aplicamos, ¿verdad? El problema es si lo vivimos, si vivimos de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando. Entonces el enemigo lucha, ve la forma de que esa palabra no produzca en nosotros. Él viene y arrebata, quita la palabra que se sembró en los corazones. Lo vemos en muchas personas alrededor, ¿verdad que sí? Como las personas, cuando nosotros tomamos un reconstituyente para nuestros cuerpos, lo tomamos siempre creyendo de que nuestros cuerpos se van a fortalecer. Tal vez tengamos alguna debilidad, tenemos un tipo de anemia, qué sé yo, y tomamos ese reconstituyente. Debemos de esperar que nuestros cuerpos se fortalezcan. La palabra del Señor es un reconstituyente para nuestras almas, para nuestro diario vivir, para nuestro espíritu. Y es eficaz, es muy eficaz. Si ese reconstituyente usted siente que no le hace efecto, usted no lo recomienda, ¿verdad que no? Pero aquí el problema no está en la palabra, aquí el problema está en cada uno de nosotros, ¿cierto? Ok, dice el Señor, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Usted y yo tenemos que estar apercibidos en todo. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente. Él está buscando a ver quién le abre una puertita para entrar y robarnos aquello que Dios ha puesto como tesoro en nosotros. Esa semilla es una semilla de vida, que produce vida en nosotros. Dice, y quita la palabra que se sembró en nuestros corazones. Versículo 16 dice, estos son los que fueron sembrados en pedregales. Cada uno vamos a ir escudriñando nuestro corazón. Cada uno vamos viendo cómo estamos viviendo. Quizás aquí no hay ningún recién convertido en este momento, pero quizás en los que van a escuchar hay algún recién convertido. No importa el tiempo de conversión, desde el instante que nosotros recibimos a Cristo, dice la palabra del Señor que ocurre un nuevo nacimiento. Y también declara que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Nosotros no nos podemos apoyar en lo que éramos o en lo que pensamos de nosotros mismos, sino enfocarnos en lo que Dios dice de nosotros. De hecho, nuestra profesión de fe dice, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Y dice el Señor, sí, amén, en el libro de Romanos, que nuestra mente debe de ser cada día transformada. Vámonos a Romanos 12, que es un versículo muy conocido. Gloria al Señor. Aleluya. El capítulo 12 dice así. Así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que debemos de entender que ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para los placeres, para los deleites de este mundo. Ahora vivimos para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos para agradar a nuestro Dios con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Dice la palabra del Señor que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, ¿verdad? Y menciona claramente en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí donde dice la palabra del Señor, dice, así que hermanos, os ruego.
por las misericordias del Señor. Es una súplica de Dios que nos volvamos a Él de todo corazón, ¿verdad? No solamente le entregamos parte de nosotros, sino todo lo que somos. Y dice el Señor, y nos advierte, dice que son, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. O sea, no podemos decir que estamos bien en el Señor si nosotros desechamos la palabra de nuestras vidas. Cuando Dios nos llama a ir transformándonos. Dice la palabra que nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder, ¿verdad? Como les decía el otro día, que el justo dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día llega a ser perfecto. Amén. Y esa perfección que Dios nos llama a ser igual a Él. Él dice en su palabra, sed santos como yo soy santo. Sed perfectos, ¿verdad? En el libro de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer seamos como perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. O sea que Dios está hablándonos que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones y dar fruto en nosotros. Solamente a través de la palabra que se siembra en un corazón dispuesto va a dar frutos del agrado de Dios, ¿verdad? En la primera parte de la semilla dice que aquellos que son junto al camino, Satanás fácilmente roba esta palabra. ¿Por qué? Porque no estamos esforzándonos, no estamos delante del Señor con una actitud correcta, como Dios nos manda, sino algunas veces las personas vienen en una forma religiosa a buscar la presencia del Señor, como cuando íbamos a otro lado y cumplíamos y salíamos y nos íbamos para el baile, para la fiesta y para los tragos y para todo lo que el mundo nos ofrecía. Hoy es algo diferente. La semilla está siendo derramada en nuestros corazones para ayudarnos a vivir esa vida nueva. El Señor dice en su palabra que los que son sembrados junto a pedregales son los que han oído la palabra y al momento la reciben con gozo. Dice, qué buena palabra, qué bueno que nos habló Dios hoy. A mí me tocó, a mí me exhortó. Y vamos y salimos de aquí, pero algo pasa. Dice, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración. O sea, decían los abuelos, son alegronazos de burro, ¿verdad? Por un momento se alegran y ya siguen viviendo su rutina, su vida normal sin adaptarse a la palabra. Dice que son de corta duración porque cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando vienen los momentos difíciles, muchos se enojan con Dios, muchos se rebelan contra Dios. Dice, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay quienes se esconden de ser cristianos por conservar un puesto, por agradar a un jefe, por los muchachos por agradar a una novia, ¿verdad? Entonces, no quieren que sepan que son cristianos, que son creyentes, se alejan completamente de las cosas del Señor porque no quieren sufrir por causa de la palabra. Y por eso dice la palabra del Señor que el reino de los cielos solamente los valientes. ¿Cuántos valientes sabemos aquí? Amén. O sea, tenemos que esforzarnos y muchas veces le fallamos a Dios por cosas mínimas, por cosas pequeñas. Estamos viviendo un tiempo bastante fuerte, bastante difícil. Sabemos y entendemos y en todas partes se oye, Cristo ya viene.
Ya estamos viviendo los tiempos de la tribulación, ya estamos viviendo los tiempos apocalípticos, ya el Señor viene pronto, ahorita está el gobierno del anticristo. Yo creo que si usted se mete en el internet, van a salirle muchos mensajes de que ya el Señor viene. Y nosotros lo entendemos, porque el Señor dice, cuando estas señales se den, la venida del Señor está pronta, ¿verdad? Y debemos de erguir nuestras cabezas. Pero Dios está apelando a nuestra razón, a nuestra conciencia. ¿Cómo estamos viviendo hasta el día de hoy? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Nos avergonzamos del Señor? No queremos pagar un precio. Cuando vemos hoy que hay tanta persecución, se ha desencadenado en otros lugares hacia el pueblo cristiano, los están masacrando, los están persiguiendo, les están quemando sus iglesias. Todavía eso no ha llegado acá, pero todas esas cosas nos hablan de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que define nuestro destino, define quiénes somos también y nos pone a tomar una decisión en la cual yo declaro con mis actitudes, con mis decisiones, si soy una hija o un hijo de Dios o si todavía tengo miedo de decirle al mundo, yo nací de nuevo. Jesucristo murió por mí. Él pagó el precio por mis pecados. ¿Cuántos nos sentimos bendecidos, orgullosos, felices de que el Señor nos haya tomado en cuenta? Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y del Cordero. Es importante, hermanos, que sepamos que el precio de nuestra salvación es un precio muy alto. Es un precio que nosotros no debemos de menospreciar. Esta mañana en el ayuno estaba compartiendo una historia que el Señor trajo a mi memoria. En aquellos tiempos yo leía en el libro de Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 7, y habla del martirio de una madre con sus hijos por causa de su fe. Fueron martirios terribles, donde la madre ve donde sus hijos son les arranca la piel de la cabeza, les cortan la lengua, los ponen en sartenes y uno a uno esa madre está mirando a sus hijos. El libro de Macabeos es un libro histórico, está en la Biblia católica, pero es un libro histórico, no de la palabra de Dios propiamente. Y ahí habla de cómo ellos valientemente, uno a uno, fue pasando por el sacrificio, entregando sus vidas, declarando que el Señor era su Dios y que si ellos morían, pues iban a resucitar con Él. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar aún a nuestra propia vida por Cristo? ¿Ok? Tenemos que aprender a menguar nosotros. La palabra del Señor dice que es necesario que usted y yo menguemos para que Él crezca en nosotros. Jesucristo nos dice en su palabra que todo aquel que quiere seguirle o que quiere servirle, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, el precio que podemos pagar nunca se comparará al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo estamos viendo aquí que Dios nos señala y nos dice que aquellos que recibieron la palabra entre pedregales, aquellos que recibieron la palabra, gloria al Señor, entre de poca duración, dice, entre espinos, los espinos vinieron y ahogaron esa palabra. No que no la conocieran, sino que aún conociéndola, por miedo, por temor, porque no quieren que sepan que somos creyentes, entonces nos camuflamos entre los que están en el mundo. Dice el Señor en su palabra, gloria al Señor, en el versículo 17, que la persecución viene por causa de la palabra. Ahora, en el libro de Mateo dice, bienaventurados
aquellos que por causa de su palabra sufren, ¿verdad?, oprobio. Somos bienaventurados cuando por causa de mantenernos firmes y tenemos problemas, los que queremos vivir una vida consagrada al Señor, los que queremos vivir una vida agradable al Señor, los primeros problemas que tenemos es en nuestra propia casa. Nuestros hijos, nuestra familia, ellos no tienen el mismo sentir. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Es darles testimonio y exhortarlos con amor, hablarles con amor. Porque ¿cuál de nosotros queremos que nuestros hijos se pierdan? Amén. Debemos de orar, debemos de buscar la presencia del Señor, pero también darles la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, es más cortante que una espada de doble filo. Así es que suelte la palabra sobre sus hijos, háblele a sus seres queridos, a aquellas personas que están alrededor, para que ellos reciban la palabra y oremos para que dé fruto de salvación, para que dé fruto de liberación en sus vidas, para que haya sanidad en sus almas. Jesucristo, que vino a la tierra, dijo que Él había venido para dar libertad a los cautivos. Amén. Para sanar para vendar a los heridos de corazón, a los quebrantados de corazón. Y esa palabra está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos los días recibimos una palabra en el WhatsApp. Alguien nos manda un mensajito y qué lindo, decimos, ¿cómo me habló hoy el Señor, verdad? Que tengas un día de bendición, que Dios te prospere en todos tus caminos. Nos agrada eso, pero nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es amor, pero que también es fuego consumidor, ¿verdad? Viene el día del Señor donde todos seremos juzgados y la palabra del Señor dice que seremos juzgados. Dios es un Dios justo. Dios no le va a pagar mal al que hace bien, ni a pagarle bien al que hace mal. Cada uno por nuestras obras, cada uno por nuestras palabras, cada uno por nuestras decisiones. Y vamos, hermanos, que no nos avergoncemos de vivir una vida cristiana consagrada, una vida cristiana radical. Suena un poco fuerte, pero es que el Señor dice que o somos fríos o somos calientes, porque la tibieza le provoca vómito a nuestro Señor. Entonces la palabra tiene que cambiar. Dios a cada uno, es la misma palabra, a cada uno le va a hablar en el área que usted y yo tenemos que cambiar, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que negarnos, que tenemos que pagar un precio. No nos gusta pagar un precio. Usted dice, tal vez decimos, el Señor ya pagó el precio por mi salvación y yo no tengo que hacer nada más que recibir la salvación. No es cierto, mis amados. La palabra del Señor dice que debemos de dar frutos de salvación. O sea que nuestra vida tiene que ser transformada, tiene que ser totalmente liberada de la potestad de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice el Señor en el versículo 18, los que están en los que fueron sembrados entre espinos, dice los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ciertamente todos tenemos que trabajar. Es bueno tener metas en la vida, una casita donde vivamos bien, un carro que es una necesidad. Dice el libro de Proverbios o Eclesiastés, no recuerdo si es uno de ellos, dice que el trabajo, el estómago nos estimula al trabajo, porque el que no trabaja no come, ¿verdad? Entonces necesitamos esforzarnos, sí, pero saber que las riquezas de este mundo son de este mundo y que Dios nos las da para que la gloria del Señor sea grande sobre nosotros, para que nosotros participemos a otros de las bendiciones que Dios nos da. Pero estaba viendo ayer un desastre que se dio en Chile, en una área Chañaral se llama el lugar,
y veíamos cómo un río se desemboca, ¿verdad? Y se llevó prácticamente al pueblo entero. Iglesias, negocios, todo lo arrasó, casas, todo lo arrasó en una forma espeluznante. Y yo le decía a mi esposo, ¿qué nos enseña esto? Que nuestros afanes aquí, está bien, todos nos afanamos, todos trabajamos, pero debemos de entender que no podemos poner nuestro corazón en las cosas materiales. No podemos tener en nosotros esa avaricia, ¿verdad? Que de que hay personas que tienen y tienen y más tienen y quieren más siendo que otros no tienen. Entonces debemos de esforzarnos. ¿Por qué? Porque nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual crezca en nosotros. ¿Para qué? Para que los afanes de este mundo, por eso el Señor dice, por nada estéis afanosos. Vuelvo a decir, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por tiempos de sequía? ¿Verdad? Aquí han habido personas que se han accidentado y han estado sin trabajo un año, pero en ese año no les faltó nada. Han habido personas enfermas y no pueden trabajar por mucho tiempo y no les faltó nada. Amén. Dios suple. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, Él no fue que se le escapó pasarlos por algún lugar distinto. No, Él los pasó por un gran desierto. Y ahí los probó, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y en ese lugar, dice la palabra del Señor, que Dios suplió todas nuestras necesidades, absolutamente todo. ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, los sacó de Egipto con oro, con plata, con perlas preciosas, con vestidos que Él les dijo, pídanle a todas sus vecinas, y iban con toda riqueza. Pero también de eso Dios les iba a pedir para que fuera construido el tabernáculo del Señor y todo aquello donde Dios iba a ser glorificado. Estaba probando el corazón. Dios dice en su palabra, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Hoy por hoy, más que afanarnos en las cosas materiales que hoy son y mañana no, debemos de estar enfocados en vivir de acuerdo a su palabra. Amén. ¿Cuántos están aquí para vivir de esa forma? Amén. Dejando todas las cosas en las manos del Señor. Haga sus planes, haga todo lo que usted quiera. Dios pondrá en su corazón deseos también, pero también nos probará en algún momento, ¿verdad? Les he comentado la vez que nosotros perdimos como familia todo lo que habíamos traído de Estados Unidos, nuestra casa que había estado nueva, edificada poquitos años antes, y nos quedamos sin nada. Pero Dios de ahí nos levantó también. Amén. Y probó nuestro corazón. Cuando yo veía aquello que se consumió la casa en 20 minutos, se consumió la del vecino, la del otro lado, y yo me paré y dije, ¿qué quieres enseñarnos? Señor, ¿qué es lo que quieres que aprendamos nosotros en esto? Y aprendimos que lo material hoy es y mañana no es. Que nuestro corazón no puede estar en las cosas de este mundo. Disfrutémoslas con amor, celebremos con amor, pero nunca desechemos la presencia de Dios, la palabra de Dios que nos guía, que nos instruye, que nos enseña, que nos ayuda a vivir vidas plenas, que nos ayuda a vivir, dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Quiero que vayamos a primera de Corintios, primera carta de Corintios, en el capítulo 1. Hemos visto cómo la palabra del Señor solamente en una cuarta parte de cuatro oyentes, solo uno de los 4 producen frutos. Y dígale al Señor, yo quiero producir frutos para tu gloria. El Señor dice en su palabra, porque la palabra de la cruz, lo cual significa sacrificio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Estoy leyendo en 1 Corintios 1, 18. Dice,
pero a los que se salvan, esto es a nosotros, amén. Es poder de Dios, la palabra de Dios es poder de Dios, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Le damos gloria a Dios por estar acá. Le damos alabanza al Señor porque Dios nos hizo, nos llamó y nos abrió el oído para que nosotros nos deleitemos en su palabra, para que nos deleitemos en la predicación, pero no nos olvidemos de que hay cosas alrededor que están atentando contra nuestra fe y que nosotros debemos de responder a eso, ¿verdad? El Señor sigue hablándonos allá en el libro de Isaías 55 y dice esa palabra que también conocemos, gloria al Señor, 55, 10 y 11. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, que dice ahí, leamos todos, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para lo que le envié. Amén. Nosotros, si le creemos a Dios, debemos de poner por obra su palabra. Debemos de vivir conforme a su palabra. Ciertamente todos los días es una lucha, ¿verdad? La carne se opone. Nuestra mente se desvía por otras cosas, pero debemos de sujetarnos, debemos de doblegarnos ante el Señor y glorificarlo a Él. También el Señor nos habla en el libro de Primera de Juan, que la palabra es Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo es palabra en acción, Dios en acción. O sea, la palabra es una palabra que es continua, está haciendo para lo cual Dios la envió a nuestras vidas, para bendición para los que creemos, pero también para maldición a los que la rechazan. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Veamos en el capítulo 8 del libro de San Juan, cómo el Señor mismo nos está diciendo, gloria al Señor, capítulo 8, Él está hablando ahí con el pueblo de Israel, el pueblo judío, y dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, la palabra de Dios tiene el poder de romper todo cerrojo, de romper, de cortar toda cadena familiar, tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas y Dios dice que solamente los que obedezcamos su palabra, los que guardemos sus mandamientos, los que permanezcamos en su palabra, seremos sus discípulos. La palabra discípulo significa seguidor, ¿verdad? Somos sus seguidores. Y aunque el mundo se nos venga encima, aunque vengan situaciones adversas, en este momento oramos por la iglesia cristiana allá en Pakistán. Afganistán, se me confunde siempre, Afganistán. Un pastor decía, les pongo este video, no sé si yo voy a estar más, no sé si estarán mis hijos, pero no se olviden de nosotros, ¿verdad? 20 años, dice, de levantar la iglesia del Señor y en un instante, así en un momento,
de disfrutar de toda la libertad para poder reunirse. En un instante se acabó. Nosotros, para la gloria del Señor, estamos aquí tranquilos. Hemos sido muy chineados del Señor, amén. Muy chineados. Pero ¿cuánto puede durar? Cualquier de estas cosas puede pasar en cualquier momento. A veces circunstancias difíciles en nuestro diario vivir nos hacen quedarnos estancados. Pero tratemos de perseverar en el Señor. Dice en el versículo 51 del capítulo 8 de San Juan: de cierto te digo, que el que guarda mi palabra, hay una promesa grande. ¿Cuál es esa promesa? Dice el Señor, es Dios el Señor el que está hablando. De cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Nunca verá muerte. Y no solamente está hablando de una muerte espiritual, sino que está hablando de la vida eterna. El Señor dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Pero esa vida abundancia está en la obediencia a la palabra. Está en hablar, predicar, hablarle a todos los que están alrededor de la palabra del Dios viviente y poderlo glorificar en gran manera. Amén, hermanos. Dice el Señor que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra. Ahora, ¿cuánto debemos nosotros afirmarnos en todo lo que está escrito en la palabra? En todo. La palabra del Señor nos enseña quién es nuestro Dios. ¿Quién es ese Dios maravilloso? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿Por qué Él dice no en algunas cosas y dice está bien en otras? Lo que Dios dice no es para nuestra bendición, ¿verdad? Como Padre, Él nos dice: no te afanes, ¿verdad? Cuando uno se afana mucho en las cosas de este mundo o se preocupa demasiado, dice en el libro de Filipenses: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego. Eso nos ayuda a depositarnos en el Señor, a confiar en Él, a esperar en Él. En sí, hermanos, nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar nada en nuestra vida. Dice el Señor: no es por la fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho el Señor. Y el Señor, cuando dice por el espíritu, está hablando por la palabra. La palabra que yo les doy es espíritu y es vida. Por lo tanto, cuando nosotros todos estamos recibiendo la palabra, estamos escudriñando la palabra, llegamos de aquí. Yo quisiera, y le pido al Señor de todo corazón, ver a esta iglesia con una libreta en la mano, apuntando todo lo que Dios nos está enseñando, y llegar a sus casas y comenzar a escudriñar esa palabra. ¿Sabe? Usted va a crecer más. Usted va a poder hablar mejor de la palabra. Tengo personas que están predicando la palabra en otros lados y me llaman y me dicen: hermana, ¿dónde es que habla de tal cosa? Y yo me quedo pensando: ¿por qué esta criatura, si está predicando la palabra, me llama a mí? La Biblia tiene concordancia, tiene todo para que nosotros nos instruyamos. Allá al tiempo me dice: es que me dijeron que en estos días que si nosotros, que habían brujos que trabajaban contra nosotros y nos pueden hacer daño. No, la palabra de Dios dice que si nosotros estamos en el Señor, no habrá brujo, ni hechicero, ni maldiciente, no habrá nadie que pueda dañarnos, porque la sangre del Cordero nos limpia. Hermanos, hay ignorancia de la palabra en el pueblo. ¿Y sabe por qué es la ignorancia? Porque hay pereza para escudriñarla, porque no llegamos a la casa a verla. Ahora, hoy tenemos la oportunidad de llegar al YouTube y buscar la palabra que se está predicando. Pero entonces, como decimos, ya la vimos, ya la oímos, entonces la dejamos, ¿verdad? Ya no la oímos. Hablaba un pastor en estos días y le decía a su pueblo, y yo dije: se los voy a decir a mi pueblo.
Ustedes reciben la palabra y vaya, póngala en su Facebook. Compártala. Ustedes tienen muchas amistades que no conocen del Señor. Pongan esa palabra para que otros también la reciban, para que otros también se fortalezcan, para que otros también conozcan de ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Que seamos de aquellos que damos fruto y fruto en abundancia. Dice la palabra del Señor ahí en Marcos, gloria a Dios, que hay una tierra que es diferente, una tierra que dice el versículo 20, gloria a Dios, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Amén. Aquellos que dicen, yo tengo que cambiar tal cosa en mi vida. Un día de esto me decía un hermano, me dice, estoy haciendo algo que no había hecho, voy a dejar de hablar mal de las personas. Normalmente todas las personas hablamos y decimos lo que nosotros pensamos de los demás, ¿cierto? Y normalmente no los calificamos muy bien, nos calificamos bien a nosotros. Pero esta criatura me dice, voy a dejar, ese es porque el Señor le está hablando a su corazón, deja de decir lo malo, hablemos lo bueno, hablemos lo que es de bendición. Nosotros somos creados y formados para alabanza y gloria a Dios, para bendición. Entonces, si dejáramos de buscar la paja en el ojo ajeno, si dejáramos de ver, no, es que no me gusta por esto, no, aquí estamos para recibir la palabra. Y Dios nos está hablando hoy de 4 tipos de personas que espero que aquí solo estén el cuarto tipo, los que escuchan la palabra, dice el Señor, la escuchan, la oyen, la reciben y dan fruto. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Somos aquellos que estamos consagrados para servir a Dios. Pero si cada día de nuestra vida vivimos para Él, nuestros frutos aumentarán. Si todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, Dios va a ser honrado y glorificado en nuestras vidas. No nos jactemos de nosotros mismos. Decía otro hermano, hermanos, es que tenemos que ser muy humildes. Entonces yo le decía ahí, conversando un poquito de la humildad, le digo, cuando una persona se dice a sí mismo que es muy humilde, ya está siendo orgulloso, ya está siendo soberbio, ¿verdad? Porque se está exaltando a sí mismo. Busquemos el agrado de nuestro Dios. Busquemos dar esos frutos. ¿Y frutos en qué nos pide el Señor? ¿Frutos de qué? De una vida transformada. ¿Frutos de qué? De que realmente le estamos creyendo a Dios y estamos llevando su palabra a donde quiera que vayamos. Le vamos a hablar a todas las personas que hay a nuestro alrededor sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios tiene para ellos. Ahorita hicimos otros 7,000 tratados y estamos creyendo que esta iglesia se levanta como una iglesia de obreros y va a repartir tratados y va a predicar el evangelio. El día del Señor se acerca. Amén, hermanos. En todo, hermanos, la palabra del Señor es para nuestra bendición. Es para que usted y yo, dice el Señor en el Salmo 1, vámonos al Salmo 1, gloria al Señor. Y yo sé que los que estamos conocemos esta palabra, pero Dios hace una promesa grande en este salmo. Dice el Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o la varona, ¿verdad? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, oigo ahí en los deportes que son escarnecedores, ¿verdad? Se escarnecen unos a otros. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, o sea, en su palabra, de día y de noche. Ahora la promesa es grande para el pueblo de Dios. Será como árbol plantado
junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, amén. ¿En dónde está la prosperidad? En conocer su palabra, en meditar su palabra, en hacer su palabra rema en nuestras vidas. Vamos a alabar al Señor, vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta palabra que nos da hoy, cada uno escudriñando nuestro corazón. ¿De qué terreno soy yo? Piense, ¿qué terreno es usted? Y tratemos de llegar a ser ese terreno que produce el fruto y no se contente con 30 ni con 60, sea el 100 por uno, ¿verdad? Un fruto abundante para la gloria del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a honrar a nuestro Dios, a darle gracias. Si usted tiene una petición delante del Señor, este es el momento. Seguimos orando por la hermana Ania, que ahí va poquito a poquito en recuperación, no está avanzando mucho. La hermana Carla también, y por aquellos, hoy murió otro pastor que estaba enfermito, hay otro que están pidiendo oración, no le encuentran cuál es el problema, pero oremos sin cesar. Este es un tiempo para orar, es un tiempo para buscar la presencia de Dios, reunir nuestras familias, levantar los altares en nuestros hogares y escudriñar juntos la palabra. ¿Por qué? Porque Dios te hará prosperar también. Dice, en todo lo que pusieres tu mano, el Señor te prosperará. Padre, queremos darte la gloria y la alabanza, Señor, porque tú eres el Dios que nos has amado desde la eternidad. Aún antes de la formación del mundo, ya tú nos amaste. Antes de ser formados en el vientre de nuestras madres, antes de nacer, ya tú nos conocías, Señor Santo. Oh Dios, te alabamos y te glorificamos. Oramos para que el oído espiritual, Señor, de tantas personas, de tanta gente, sea abierto, Señor Santo, hacia tu palabra. Los ojos espirituales, Señor, que aquellos que oyen esta palabra, Señor Santo, puedan abrir su corazón a ti, recibirte como Señor y Salvador de sus almas, porque tú, oh Dios, enviaste a tu propio Hijo a morir en la cruz por nosotros, Señor. Derramaste tu sangre por todos nuestros pecados, Señor. Tu palabra dice que si te pedimos perdón y te recibimos como Señor y Salvador, tú nos perdonas, nos limpias de todo pecado y nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida y del Cordero. Señor, dile ahí donde estás, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido perdón, Señor, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy desato perdón a toda persona que me haya herido, que me haya dañado, en el nombre poderoso de Jesucristo, y decido obedecer tu palabra, servirte a ti, Señor Santo, vivir para tu gloria y para tu honra. Señor, ayúdame a no estar afanoso por nada. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a crecer en la fe, a crecer en tu palabra, Señor Santo, para vivir esta vida nueva. Tú has dicho en tu palabra que el que permanece en tu palabra no verá muerte, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria, te damos alabanza. Oramos, Señor, por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, para que, Señor, quites de ellos toda rebeldía, para que quites, Señor Santo, toda pensamiento que no está de acuerdo a tu llamado, Señor. Oramos por ellos, Señor. Oramos por los niños, para que los niños los traigas delante de tu presencia, para que se llene tu casa con la niñez de que haya en nuestras comunidades, Señor, y te puedan alabar, te puedan conocer, te puedan servir, Señor. Los adolescentes, los jóvenes, Señor. Oramos por nuestra tierra para que tú la sanes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dijo, amén. Que Dios me los bendiga a todos.